Pues Jorge Ferrer es un español, bueno, catalán, de Barcelona, que cuando él conoció la psicología transpersonal se fue pues, a sumergirse de lleno en esta disciplina, yéndose a estudiar a California y concretamente al California Institute of Integral Studies, que es un instituto, como si fuese una universidad, donde tienen varios programas pues, de este tipo de estudios, ¿no? Sobre psicología transpersonal, sobre ciencia de la conciencia, etc. Y ahí estudió con los grandes, hizo su doctorado allá, y bueno, en su tesis, y que luego publicó en el libro Espiritualidad Participativa, traducido al español, pues vio una nueva teoría sobre las que ya existían, que sobre todo contradecía al paradigma de que por aquel entonces, hace ¿cuánto? 30 años ya o así. Pues él propuso una nueva teoría que un poco contradecía la de Wilber, y así llegó Jorge desde España a entrar un poco en la primera división de las teorías fundamentales en la psicología transpersonal, ¿no? Y a los autores pues, de primera o los más reconocidos en el mundo. Así que tenemos aquí, aunque sea online, porque está en Tailandia, pero bueno, yo al menos, y creo que todos nos sentimos orgullosos de que un español esté en la disciplina transpersonal internacional, pues jugando en primera división, y que hayas querido también pues, participar siempre. También lo trajimos a las jornadas en Tudela, cuando se celebraban en Tudela, y ahora pues está de forma online porque no puede, pero vendrá también cuando pueda de forma presencial en el futuro, esperemos. Y bueno, pues Jorge, si acaso va a hablar ahora más de la participación, no sé si él luego comentará algo, tiene una nueva disciplina en la que se está entregando a fondo, que son la novogamia, que tiene que ver con lo transpersonal, pero igual no está tan enlazado, y que a lo mejor de eso no hay espacio para hablar de ello en este momento, porque igual no es el contexto adecuado. Pero bueno, que sepáis que también tiene esa otra dimensión. Y sin más, espero que lo disfrutéis, y a ti, Jorge, también, que disfrutes dando esta ponencia. Te dejo con ellos. Entonces, lo que voy a hacer en esta charla es simplemente hablar de cómo cada una de estas tres dimensiones en la relación de la realidad y el pluralismo son importantes a la hora de individuarnos espiritualmente, no solo psicológicamente, sino espiritualmente. Empezamos con la encarnación y la dimensión espiritual. Y aquí lo que yo debería decir de entrada es que yo sí creo que hay un vínculo entre esa cooperación intrapersonal, entre todo lo que somos, entre abrazar todo lo que somos en el destino espiritual, en nuestra práctica, en nuestro camino, y esa cooperación transpersonal. ¿Por qué? Porque es en el mundo vital de la persona, del cuerpo también el mundo vital, es como el útero para esos potenciales espirituales únicos. Todos somos una encarnación única del misterio de lo divino. Entonces, todos venimos al mundo con unas potencialidades, unas semillas también espirituales, no solo genéticas, ¿no? Que también pueden estar, se podría hablar de que están también moldeadas por lo kármico que estamos, etcétera, ¿no? Y las podemos tener lo que llaman embarazos energéticos de esa vibración espiritual, de quién podemos llegar a ser nosotros espiritualmente, ¿no? Y por supuesto que habrá muchos aspectos en común con otras personas, pero como encarnación única de lo divino, del misterio, también puede haber aspectos totalmente únicos. Entonces nos podríamos preguntar, a mayor encarnación, quizás mayor creatividad y vibraciones espirituales. La espiritualidad encarnada, tal como entiendo, lo que consideras el misterio creativo no es solo conciencia o espíritu sutil, sino también es materia, también es cuerpo, también es naturaleza, también es energía, también es sexualidad. Por tanto, que con las categorías tradicionales no solo es trascendente, es completamente inmanente también. Siempre ha habido, esto es una gran generalización, dos orientaciones espirituales en la historia de la humanidad. Una orientación que lleva hacia la trascendencia del cuerpo y la sexualidad,
a través de la reflexión o la sublimación, y otra que se basa en la integración del cuerpo y la mente y de la energía vital y la conciencia, y lleva esa transformación mutua de ambas energías. Por ejemplo, la energía vital enraiza la conciencia en el cuerpo, ¿no? Y también la conciencia se puede llegar también a erotizar, ¿no? Cuando está en contacto con toda esa energía vital. Una especie de matrimonio del quinto sagrado, ¿no? En lugar de lo que podríamos llamar quizás una especie de dinámica como más patriarcal, ¿no? De uso de unas energías que históricamente en muchas tradiciones consideraron como más femeninas, ¿no? Como el Shakti, ¿no? Al servicio de las mentes de la conciencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, las espiritualidades trascendentalistas, ¿no? Se basan en la identificación del sentido del yo con la mente y la conciencia, y por tanto desde ahí se desarrollan del cuerpo, de la naturaleza y del misterio inmanente, y desde esta perspectiva experiencial se convierte en una verdad experiencial que el cuerpo y el mundo y la naturaleza se ve como algo irreal, como algo ilusorio, como algo defectuoso y por tanto a ser trascendido. De forma interesante, esta triada, ¿no? De cuerpo, naturaleza, mujer, es una triada que la imaginación patriarcal de la historia de la humanidad siempre ha considerado peligrosa y con necesidad de subjugar y controlar de distintas maneras. Cuerpo, mujer, naturaleza se han considerado como peligrosos, incluso como obstáculos, ¿no? Para una espiritualidad con fines más elevados, fines más como en la conciencia, por ejemplo. Pero no deja de ser curioso, ¿no? Que los que conocéis mi trabajo sabéis que no soy un gran amigo de los universalismos fáciles, ¿no? Pero siempre es cierto, a lo largo de todos mis estudios, ¿no? Esta idea de que el cuerpo humano es un microcosmos del gran misterio, un microcosmos del cosmos, ¿no? Lo encontramos en muchísimas tradiciones, desde tradiciones esotéricas, taoístas, místicas cristianas, que llegan de Godín, por ejemplo, hasta tradiciones pues, indígenas también. Y este es un insight, esto de que el cuerpo humano de alguna manera recoge la esencia del cosmos, que también nos lo dijo, por ejemplo, el Gautama Buda, dentro de cada cuerpo yace la totalidad de la vida. Pero que también, curiosamente, no solo corrobora la cosmología moderna, ¿no? Hoy en día conocemos que casi el 100% de lo que compone el ser humano, ¿no? Los átomos de nitrógeno, oxígeno, sulfuro, fósforo, etc., nacieron hace billones de años, ¿no? En la explosión de supernovas en el centro de la Vía Láctea. Y que un 10% de lo que nos compone, como átomos de hidrógeno, de litio, es muy probable que nacieran en el mismo Big Bang. Es por eso que el gran cosmólogo Carl Sagan, ¿no? Dijo aquello tan famoso: estamos hechos de materia de estrella. Nosotros somos una manera para el cosmos de conocerse a sí mismo. Pero si estamos hechos de materia de estrella, entonces el cuerpo humano es algo tremendamente valioso a nivel espiritual, porque el cuerpo humano se convierte claramente en un puente natural al recuerdo de la conciencia cósmica. Y esto es probablemente un insight muy importante que nos viene dado tanto de la ciencia como de las tradiciones esotéricas y místicas de toda la humanidad. Para que ese cuerpo humano, ¿no? Pueda realmente recuperar, ¿no? Esa sensación de ser un microcosmos, es importante despertar el cuerpo, ¿no? Esto es muy importante porque vivimos mucho en nuestras mentes, una educación demasiado cognicéntrica, ¿no? Los parvulitos es una educación bastante integral, bailábamos, cantábamos, escribíamos, pero después toda la educación, ¿no? En la escuela y en la universidad es hacia la mente, ¿no? Y eso muchas veces lo que ocurre es que nos desarrollamos mucho cognitivamente, estamos siempre en nuestra cabeza con todo el estrés y el cuerpo no acaba de estar realmente despierto, ¿no? Yo acuñé también el término bodyfulness para diferenciarlo del mindfulness del cuerpo, que es un poco la atención mental de la conciencia sobre el cuerpo, para recuperar esa cualidad. Yo creo que hemos perdido como mamíferos, pero que los gatos de la selva se puede ver tan aparentemente, ¿no? Que sin intencionalidad consciente, tal como la conocemos, están sumamente alertas en todo su cuerpo. Y creo que es algo que puede ser recuperado a través de prácticas espirituales encarnadas. Una metáfora que uso bastante, que es importante, es la metáfora de imaginemos que el cuerpo es una casa con ventanas y con puertas. Imaginemos que esa casa de alguna manera, pues, esas ventanas y puertas, pues no entra mucha luz, ¿no? Entonces es bastante comprensible
que entendamos el espíritu como algo que va más allá, que existe más allá de nuestro siempre, que no está dentro nuestro porque hay poca luz, ¿no? Y también es comprensible que entonces haya cierta compulsividad que vemos a veces hoy en día en muchos movimientos espirituales, también con plantas maestras, etcétera, ¿no? De ese acceso regular, ¿no? Selectivo a los colocones espirituales regularmente cada semana, cada mes, ¿no? Fuera muchas veces de un proceso de transformación profundo, aunque no siempre, ¿no? Pero si empezamos como a abrir las ventanas y las puertas de nuestra casa, de nuestro cuerpo, a que entre más luz, ¿no? Cada vez más. Entonces nos encontramos de que la luz está tanto dentro como fuera, está tanto dentro de nuestro cuerpo como fuera, ¿no? Y si alguna vez queremos salir, ¿no? A salir de casa, salir del cuerpo, ¿no? No será desde un lugar de necesidad, desde un lugar de carencia, sino será de un lugar de celebración, de comunión, incluso de aventura cooperativa con el misterio. Esto también tiene un peso para hablar un poquito de este cambio de comprensión de lo transpersonal, ¿no? Desde algo que es más allá de lo personal, que es lo que experimenta, como decía, ese ego mental desencarnado, esa casa, ¿no? Oscura, ¿no? Experimenta lo sagrado como algo más allá de sí mismo siempre, a entender lo transpersonal como algo que es no solo más allá, sino también a través de lo personal. Esa recuperación de la inmanencia del cuerpo, la naturaleza, la vida cotidiana, hace lo transpersonal mucho más personal. Esta es una cita de uno de mis mentores intelectuales, espirituales más importantes, que sale del prefacio de mi libro de Espiritualidad Creativa. Trans recupera su gama original de significados latinos. Significado no solo más allá, sino también a través. Aquí el término transpersonal reconoce la dimensión sagrada de la vida, moviéndose dinámicamente más allá y dentro, a través y por medio de la persona humana. ¿Qué significa ir más allá del ego? Esta distinción de Jack Engler es muy importante porque hay dos elementos del sistema de Goethe. Como un sistema representacional, que es la autoimagen de nosotros mismos, una identificación con cada imagen egoica y un enfoque vital basado en el yo mío, que es problemático. Esta es la parte que las tradiciones contemplativas quieren disolver, relajar, pero también hay una parte del sistema egoico que es funcional, que nos da el sentido de la realidad, que nos ayuda a integrar experiencias y experiencias difíciles, nos ayuda a formar una identidad social sana. Esto es muy importante porque nos ayuda a reconciliar también las metas, por ejemplo, de las muchas escuelas psicológicas, psicoanalíticas, por ejemplo, de reforzar el ego, y las metas de las tradiciones espirituales, que es de disolver el ego. Estamos hablando de dos sistemas distintos, esto es muy importante. Claramente tenemos que disolver el sistema representacional, hasta cierto punto, por supuesto, pero siempre es bueno reforzar el sistema funcional. Como decía Jack Engler, mi psicólogo transpersonal, que fue el creador de esta distinción, tú tienes que ser alguien antes de convertirte en nadie. Esto es una frase que está bastante bien, pero también es algo que también de otra manera distinta recogían los sufís en un gran proverbio, que decían, rinde tu yo a Dios, pero asegúrate que sea un yo fuerte. ¿Por qué? Porque si no, una iluminación o una experiencia transpersonal puede convertirse en una experiencia aterradora, fragmentada y psicótica, como se sabe con las personas que hemos trabajado pues, con experiencias, emergencias espirituales. Aunque, por ejemplo, en ese caso hay muchos casos distintos, ¿no? Cada caso tiene que ser visto en su contexto personal. Una espiritualidad encarnada, para mí, emerge de esa interacción creativa con fuentes espirituales sutiles, materiales, trascendentes, inmanentes, en el seno de personas que abrazan la completud de la experiencia humana a la vez que permanecen firmemente enraizadas en lo corporal y lo terreno. Y por supuesto, cuando el cuerpo se despierta y abre todas esas ventanas y puertas, entonces también el cuerpo se da cuenta, se enraiza mucho más, no solo en el propio cuerpo, sino en la naturaleza, ¿no? Y esto crea también las bases, ¿no? Para una espiritualidad realmente ecosensitiva, ecogaian, como se podría llamar, de una manera natural, ¿no? Uno siente esa identificación con la naturaleza de una manera más clara, porque el cuerpo es naturaleza. El cuerpo es naturaleza de una manera mucho más clara, ¿no? Que nuestra identificación con la mente pues puede sugerir. Una última cita sobre espiritualidad encarnada.
de Nicolás Kazantzakis, este gran místico griego, ¿no?, que escribió La Gran Tentación de Cristo y Zorba el griego. En mi interior, incluso el problema más metafísico toma una encarnación física que huele a mar, a tierra y a sudor humanos. La palabra, el logos creativo, para tocarme, debe convertirse en carne cálida. Solo entonces puedo entender, cuando puedo oler, ver, tocar. Voy a pasar a la segunda parte, que es esta otra dimensión de relacionalidad y el impacto sobre la individuación espiritual. Es bastante interesante comprobar que la mayoría, quizás todas, las líneas del desarrollo son relacionales, desde la psicosexualidad hasta la inteligencia emocional, las habilidades interpersonales, la moralidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es muy importante porque es ese desarrollo de todas estas líneas interpersonales, ¿no?, que crean una espiritualidad realmente holística, ¿no?, sin costuras, sin disociaciones y que no llegue a problemas. Algunos de vosotros quizás podríais decir, pero ¿qué tal el místico, el arquetípico del místico del eremita, ¿no?, que se mete en la cueva y está allí solo hasta que se ilumina? Pero incluso este eremita que está en esta cueva está en contacto con otros seres, ¿no?, está en contacto con insectos, está en contacto con el agua que quizás cae de las estalactitas de la cual puede beber, ¿no?, como los zoroastrianos antiguos, ¿no? Y está en contacto también, probablemente, con quizás entidades no físicas, sutiles, con las que también tiene como relacionalidad. Esta relacionalidad hay que entenderla no solo a un nivel de este mundo, sino a un nivel también de este mundo sutil. Esta es una gran cita de Martin Buber, uno de los grandes místicos y pensadores del judaísmo, ¿no?, que decía: el espíritu no está en el yo, sino en el entre tú y yo. No es como la sangre que circula en mis venas, sino como el aire que respiramos. Una gran cita. Y también aquí tenemos otra cita que captura, ¿no?, esta dimensión relacional de la espiritualidad de Master Dogen, el fundador del Soto Zen. La iluminación es la intimidad con todas las cosas, ¿no? Y aquí yo creo que incluía no solo las vivas, sino también las no vivas. Y por último también otra cita de Thich Nhat Hanh, uno de los grandes Budas de nuestros tiempos, ¿no?, en el que decía que el Buda, el siguiente Buda, muy probablemente no va a ser una persona, que Maitreya no será un ser singular, sino que va a ser una comunidad, ¿no? Y yo creo que esto es sumamente importante, ¿no? Es la sangha, ¿no?, esa red interrelacionada, ¿no?, de personas caminando hacia el despertar, ¿no?, lo que él va a crear ese nuevo Buda, ¿no? Me parece un insight tremendamente valioso para nuestros tiempos, sobre todo en estos tiempos de tremenda interconectividad, ¿no?, a tantos niveles. Quiero hacer hincapié, antes de pasar al último tema, sobre la importancia de la encarnación y la relacionalidad para evitar los problemas espirituales, porque esta espiritualidad del chakra del corazón hacia arriba, ¿no?, que muchas tradiciones históricamente han cultivado, ¿no?, y han dejado detrás los chakras inferiores como algo a ser controlado, a ser subyugado, a ser transmutado, sublimado, etcétera, ¿no?, lleva problemas, ¿no? La espiritualidad participativa, encarnada, abraza, es una espiritualidad de todos los chakras, ¿no? Y estos problemas quizás no los vemos con más claridad, sino en todos los muchísimos abusos espirituales y también de poder y también sexuales que siguen ocurriendo, ¿no?, cada día en el planeta, ¿no? Pues seguro que conocéis el movimiento Me Too, ¿no?, en Estados Unidos, ¿no?, feminista, de la quinta ola del feminismo, ¿no? Ahora en California y en otros lugares también está el movimiento Me Too Guru, ¿no? El Me Too Guru, en el que cada vez más, pues muchísimos como chamanes, maestros espirituales de distintas tradiciones, desde la tibetana, Kundalini Yoga, las tradiciones chitivas, ¿no?, personas realmente veneradas y sabias a sus muchos niveles, ¿no?, pues a otros niveles parece que no están tan desarrolladas y, por tanto, caen en problemas interpersonales de abuso, de acoso sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día hay una gran literatura al respecto y es muy importante tener esto en cuenta, sobre todo si vais a estudiar con maestros o con chamanes o con personalidades que están en ese rol de enseñanza. Yo siempre he preferido la idea del mentor espiritual, del amigo espiritual, no más que del gurú o del maestro, aunque respeto, por supuesto, todos los caminos. En base a estas reflexiones, hace muchos años, ¿no?, lancé este voto del Bodhisattva integral, ¿no? El voto del Bodhisattva tradicional era el voto en el que uno renuncia a la liberación completa hasta que todos los seres vivos
pueden ser liberados. ¿Por qué no por qué no lo hacemos internalizado, ¿no? El voto en que la mente consciente renuncia a la liberación completa hasta que el cuerpo, el corazón y el mundo instintivo también haya logrado de liberarse de tendencias alienantes y problemáticas. Una última slide para diferenciando aquí un poquito la relacionalidad radical entre el ego mental y el self individuado, ¿no? El ego mental es el ego del moderno hiperindividualista, ya hemos hablado de él, descarnado, disociado, desconectado, estresado en la cabeza, ¿no? Con lo que siempre, al no estar nutrido por todas las energías de la vida, ¿no? Y de la luz de la conciencia, ¿no? Siempre está buscando una gratificación egoica, ¿no? Y se convierten en personalidades narcisistas, ¿no? Mientras que el self individuado es encarnado, es un proceso gradual de encarnación, de integración, de estar conectado. Y ese grado de diferenciación, lejos de aislarte del mundo, te permite una comunión profundamente consciente, ¿no? Con los demás, con la naturaleza y el cosmos, ¿no? Y en lugar de esa búsqueda narcisista, lo que uno empieza a darse cuenta es que tú expandes este círculo de identificación empática, ¿no? Y en los otros eres más tú y la naturaleza eres más tú, y entonces se convierte, pues, cambiamos de juego de una manera bastante radical. Voy a por el último tema, el pluralismo creativo y la individuación espiritual. Es muy interesante comprobar que ya en el 2001 David Barrett y compañeros del movimiento evangélico global mapearon todas las religiones del mundo porque estaban mapeando la competición, básicamente, ¿no? Ellos son un proyecto de evangelización del mundo, ¿no? Y encontraron 9.900 religiones distintas y que aparecían además 2 o 3 nuevas religiones cada día. Si haces los cálculos, en el 2023, yo creo que si esta predicción es correcta, estaríamos por unas 25.000 religiones, ¿no? No sé si llegamos a tantas religiones, pero está tan clarísimo, ¿no? De que tenemos muchísimas religiones, una tremenda diversidad, ¿no? De opciones espirituales, de caminos, de doctrinas, de prácticas, ¿no? Este es un esquema evolutivo de religión, pero tampoco captura toda la complejidad. Este árbol de las religiones captura mucho más, mucho mejor toda la cantidad de religiones del mundo. Cuando yo veo este árbol, siempre me maravillo, ¿no? Digo, qué gran diversidad, qué gran riqueza, ¿no? Y siempre también digo, qué triste, ¿no? Cuando una sola de estas hebras, ¿no? Insiste que tiene la verdad absoluta, la verdad superior y que las demás no la tienen. Qué problemático, qué triste. Y además es que no son solo todas las religiones, sino que cada religión tiene subescuelas, ¿no? Este es el árbol del budismo a la izquierda y a la derecha el árbol del budismo tibetano, ¿no? O sea, son religiones, distintas escuelas, distintas subescuelas. La diversidad es tremenda y como conoce cualquier estudioso del budismo, hay tremendas diferencias entre las escuelas del budismo, ¿no? Sobre la comprensión de la vacuidad, por ejemplo, como ahora veremos. Así que a mí me gusta celebrar esta diversidad, ¿no? Como si fuera una especie de pluralismo que le llamo ahora arbóreo, ¿no? Un pluralismo de la vida, ¿no? Que se manifiesta en distintas direcciones, aunque muchas de estas ramas puedan cruzarse, ¿no? Y puedan muchos elementos comunes encontrarse en las religiones, pero hay que celebrar esta diversidad. Como celebramos, ¿no? Nuestros propios árboles genealógicos, ¿no? La diversidad de nuestra familia, ¿no? Qué aburrido, ¿no? Que sería si todos fuéramos clones unos de otros en cada familia, ¿no? Celebramos esta diversidad. ¿Por qué no hacerlo con las religiones? Lo hacemos también con la vida, ¿no? La diversidad de la vida, el árbol de la vida, ¿no? Es curioso, ¿no? Observar cómo esta composición arbórea, ¿no? Está en toda la naturaleza, ¿no? En los alvéolos pulmonares, en los caminos neuronales, en los cursos de los ríos, ¿no? También en los organigramas, ¿no? Parece ser una composición que facilita el flujo creativo de información. Yo creo que también ese tipo de estructura, ¿no? Refleja bastante bien esta creatividad espiritual, ¿no? Humana, ¿no? A través de la historia de la cual somos parte, de la cual estamos participando, ¿no? Incluso pues, en estas jornadas, ¿no? Con estas conversaciones. Por eso también a mí siempre me ha dado pues, bastante escepticismo por muchas razones, ¿no? En cuanto a todos estos intentos de unificación de las espiritualidades, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de que las espiritualidades hay muchos caminos, pero llegan al mismo pico de la montaña, ¿no? O son distintos ríos, pero que llevan al mismo océano, ¿no? Problemático, porque siempre las personas que hablan de esto, cuando se ponen a describir ese pico de la montaña o ese océano, lo describen en términos que favorecen a su propia religión.
Yo creo que lo que estamos viendo hoy en día, sobre todo en la mística comparada, en los estudios comparados religiosos, es que no solo hay un pico de una montaña, sino como en la naturaleza hay muchas montañas y muchos picos, muchas metas espirituales distintas y también hay muchos océanos, ¿no? Otro intento de unificación es de los tradicionalistas, ¿no? La división entre lo esotérico y lo exotérico, ¿no? En lo exotérico hay diversidad, ¿no? En las formas, en las doctrinas, pero si vas a lo esotérico, a lo místico, ¿no? Entonces encuentras más unidad. El gran problema aquí es que todas las personas que conozco que han estudiado la mística comparada, pues realmente concienzudamente también te das cuenta de que hay tremenda diversidad en el nivel esotérico, ¿no? Las visiones esotéricas, ¿no? Mira, son tremendamente diversas. El árbol de la vida cabalístico, ¿no? Con la meta pues, del Zen, por ejemplo, ¿no? O la visión de Black Elk, ¿no? Del arce negro, ¿no? De los Dakota, ¿no? Tremendamente distintas, ¿no? Otro intento, ¿no? Es la típica visión de este elefante, ¿no? El elefante sería la realidad espiritual y cada religión sería una persona ciega que la toca una parte distinta de ella, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis un poquito, ¿no? Quien toca la trompa es una lanza, quien toca, pues es una pared, el cuerpo, etcétera, ¿no? El problema de esta visión también, de esta imagen, es que proyecta unas presuposiciones objetivistas que incluso en la ciencia moderna y posmoderna ya no se mantienen, ¿no? En la realidad espiritual hay una realidad espiritual objetiva y cada tradición pues pilla una ración de la misma, ¿no? Y también el problema de aquí es que siempre van a haber religiones, y las hay normalmente, las que usan estas metáforas, que van a decir de que su tradición es la que captura mayor parte del elefante o la parte más esencial. Volvemos de nuevo al problema del exclusivismo. Otra manera de intentar buscar esa unificación de las religiones es encontrar un punto denominador común, ¿no? Los últimos candidatos han sido la conciencia pura, por ejemplo, o la no dualidad. Grandes problemas, no hay ningún candidato que ha pasado las pruebas, ¿no? De la mística comparada, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la conciencia pura la podemos encontrar en muchísimas tradiciones, pero distintas tradiciones la valoran distinto, ¿no? El Samkhya Yoga valora la conciencia pura, ¿no? Como realmente lo último, ¿no? La purusha, la liberación. Pero en la mística cristiana, la conciencia pura pues considerada un paso intermedio, pues considerada el encuentro con el alma humana como preparativo para encontrarse con un encuentro más dualista en las partes predominantes de la mística cristiana con un Dios personal y amoroso, ¿no? La última estrategia ha sido la jerarquización, ¿no? Hay muchísimos ejemplos en la historia de las religiones. Este es de Kukai, el fundador del budismo esotérico, uno de los grandes sistematizadores, ¿no? Y fíjate cómo gradúa, pone un ranking a todas las otras escuelas budistas y otras tradiciones como algo inferiores a su propia escuela de budismo Shingon. Es por esto, porque los estudiosos de la religión están tan familiarizados con este tipo de jerarquías, por las cuales muy pocos consideraron seriamente las propuestas de Ken Wilber, ¿no? Que no deja de ser otra jerarquización de estas tradiciones, ¿no? Con no dualidad arriba de todo, con una mística sin forma, ¿no? Causal, Eckhart abajo, una mística teísta de Teresa más abajo, una mística psíquica del mundo natural, Emerson, y de las tradiciones chamánicas e indígenas o visionarias, también esotéricas, más abajo todavía, ¿no? ¿Por qué? Incluso después en formulaciones como más sofisticadas, ¿no? Esta jerarquía se mantiene, ¿no? Desde distintos estadios se pueden alcanzar estos estados, pero siempre el no dual, allá arriba de todo, desde el superintegral en este caso, es como la liberación final, paradigmática y universal para toda la humanidad. Bastante cuestionable. Todas estas visiones lo que tienen en común es una visión universalista de la realidad espiritual y algo objetivista también, donde hay una única meta o realidad superior o más completa, lo cual lleva al sectarianismo, ¿no? Una u otra tradición espiritual es privilegiada. Y eso también, detrás del sectarianismo, está lo que llamo el narcisismo espiritual, la creencia en la superioridad universal de nuestra tradición u opción espiritual, a lo que lleva no solo a pues, cantidad de actitudes de competición entre las tradiciones, pero también lleva a la violencia religiosa. Uno de los grandes pensadores, ¿no? Del hinduismo moderno, ¿no? Y de la política moderna hindú, ¿no? Dijo esto, ¿no? La retórica del exclusivismo religioso
se usa en todas partes del mundo para justificar la violencia del terrorismo. Por supuesto, es mucho más fácil matar a tu vecino cuando piensas que Dios está de tu lado y no de su lado. Curiosamente, algo muy importante here es que este narcisismo espiritual no es lo mismo que el narcisismo psicológico. Un ejemplo que pongo siempre, y no para criticar al Dalai Lama, a quien admiro mucho, ¿no? Es el Dalai Lama. El Dalai Lama es probablemente una de las personas menos narcisistas que camina en la Tierra hoy en día. Pero también, como se ha demostrado en muchas de las entrevistas que se le han hecho y sobre todo las traducidas del sánscrito y del tibetano, ¿no? Considera que solo su... también habla de que él piensa que es un pluralismo temporal, de que hoy en día, kármicamente, otras personas está bien que vayan a otras religiones por sus disposiciones psicológicas, pero él confía de que después de muchas otras vidas todo el mundo aceptará la verdad superior de la escuela Gelugpa del budismo tibetano. Entonces esto es importante porque nos tiene también que dar un poquito de consuelo, ¿no? Todos podemos caer en el narcisismo espiritual. Yo he caído y probablemente casi todo el mundo de aquí habrá caído en algún momento u otro, ¿no? Si el Dalai Lama ha podido caer, ¿por qué no nosotros, no? Hay que ser muy compasivos, ¿no? Con nosotros mismos, con estos temas, ¿no? Están muy enraizados en la naturaleza humana. Lo que abogo en este contexto, ¿no? Es, hablamos antes de esta familia, ¿no? De esta familia, de este árbol genealógico, de este árbol, de esta familia humana, religiosa, transreligiosa también, ¿no? Y para mí una familia espiritual sana fomenta la individuación de sus miembros, ¿no? Muchos de vosotros tendréis familias, ¿no? Entonces, hoy en día obviamente se conoce muy bien, los buenos padres no son los padres que intentan que sus hijos sean abogados o doctores o lo que ellos son, sino que les permiten, ¿no? Les crean las condiciones para que ellos se individúen, ¿no? Para que sean quien realmente ellos quieren ser. Perdón. Y ese es también un poquito el clima, ¿no? Que me gustaría también fomentar, ¿no? Con todas estas concepciones en el encuentro de las religiones hoy en día, que tanto dolor y tanto sufrimiento y tanta violencia está causando todavía. Y aquí un poquito siempre utilizo esta metáfora, bueno, este gran verso del gran poeta español Antonio Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar. El camino de la individuación espiritual es un camino con incertidumbre. Podemos tener muchos referentes espirituales, las tradiciones son muy importantes, los maestros, amigos espirituales, pero en última instancia eres tú el que maneja tu propio proceso de individuación espiritual, ¿no? Y te puedes nutrir y puedes enriquecerte e inspirarte con todos estos referentes, pero es muy importante, ¿no? Que tú camines tu propio camino, no el de otra persona que te ha dicho que es el camino que es bueno para ti. Así que para mí, esto es una cita de mí mismo, lo siento, no me importa si mi amiga practica meditación, el compromiso social, la crianza consciente, el chamanismo enteogénico, la sexualidad sagrada o la comunión con la naturaleza. Lo que me importa es si se está volviendo más integrada, feliz, altruista, disponible y empática hacia las necesidades de los demás, la naturaleza y el mundo. Siempre me considero un pragmatista espiritual, ¿no? Como decía en San Mateo, ¿no? Por sus frutos los conocerás, ¿no? Lo importante es el resultado de estas prácticas, ¿no? Nos hacen menos egoístas, nos hacen más integrados, nos hacen más sensibles, ¿no? Al desastre ecológico, nos hacen más sensibles a la injusticia social, etcétera, etcétera, etcétera. Las doctrinas, todo esto son cosas muy interesantes y pueden ser vehículos muy efectivos para movernos en las direcciones, pero para mí no es tan importante si alguien está practicando Dzogchen o está practicando la ecopsicología espiritual. Lo importante es los frutos. Pero podríamos preguntarnos qué hay de la unidad espiritual de la humanidad. Aquí traigo este verso de Rumi. Quizás has estado buscando en las ramas. Lo que solo puede ser encontrado en las raíces es en un contexto distinto, pero en este contexto yo diría que las raíces de ese árbol, ¿no? De ese árbol que lleva toda esa cornucopia espiritual de la humanidad, esa diversidad. Esas raíces es lo que llamo el misterio, ¿no? Ese misterio creativo, generador, ¿no? Del cual, como decía Berta muy bien, de poco se puede decir. Yo le llamo un misterio por determinar o no determinado. Pero también podríamos hablar de este misterio también utilizando la cosmología como esa fuerza, ¿no? Esa fuerza, ¿no? Que llevó desde el Big Bang o quizás desde mucho anterior, ¿no? A transformar, pues, átomos de gas de hidrógeno en galaxias, planetas y finalmente transformarse
en arbustos de rosas, jirafas y humanos. Esta es una gran cita de mi gran colega y amigo Brian Swift del CIIS. Este es el gran descubrimiento de la ciencia moderna. Dejas el gas de hidrógeno solo por muchísimo tiempo y se convierte en jirafas, en humanos y en arbustos de rosas. Y por supuesto, hoy también sabemos, ¿no? O se sospecha de que antes del Big Bang hay otras cosas. Hay quien habla de otros universos, hay quien habla también de universos paralelos. Esta es una imagen de otra hipótesis. Esta es una imagen de toda la energía oscura que algunas hipótesis cosmológicas hoy en día creen que existía antes del Big Bang y la creación de nuestro universo de billones y billones de estrellas y de soles completamente infinito, que siempre me asombra cada vez más. Y hablando de esta energía, para mí esto es muy importante, uno de los grandes como golpes, ¿no? Al orgullo mental humano, al orgullo científico, ¿no? Fue en ese momento, ¿no? En el que a través del telescopio Hubble, ¿no? Pensábamos los cosmólogos que habíamos mapeado, ¿no? Finalmente hemos mapeado casi todo el universo, hemos mapeado muchísimo del universo, de pronto aparece toda esta historia de la energía oscura y de la materia oscura y nos damos cuenta de lo único que hemos mapeado es el 4% de ese cosmos y que de lo demás no tenemos realmente ni zorra de lo que es, aunque por supuesto cada día van emergiendo más hipótesis. A mí me gusta mucho este meme que fue viral en Facebook, que viene de este grupo de música que se llama Spiritualize, ¿no? Y el meme es muy breve y decía, era en inglés pero lo traduzco, decía, caballeros, ladies and gentlemen, estamos flotando en el espacio, nadie tiene ni idea de lo que está pasando, te quiero, I love you. Y para mí esto es muy importante porque también en consonancia con muchas tradiciones, ¿no? Espirituales, ¿no? Nos dice que esta incertidumbre cósmica, ¿no? No tiene que engendrar el nihilismo, ni tiene que engendrar la angustia existencial, sino que puede abrir el corazón de la compasión, el corazón de la bodhicitta, el corazón sagrado de Cristo, el amor, ¿no? Desde esa no saber, ¿no? Que tantos místicos hablaron, ¿no? Como el gran tratado de la nube del no saber en el cristianismo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, que estoy casi al punto de finalizar mi charla. Entonces, me gustaría acabar con un poema. Me gustaría pedir a la audiencia que cerrarais los ojos unos momentos para conectar con vuestra experiencia interna. Respiramos profundamente. Este es un poema de John Welwood, gran amigo de California también, que murió hace unos años, nos dejó hace unos años. Si no lo conocéis, seguro que conocéis el término spiritual bypassing, evasión espiritual, él fue quien lo acuñó, un gran pensador transpersonal. Y creo que habla de algo muy importante, ¿no? En este poema, ¿no? También relaciona esa evasión espiritual, pero también sobre todo, a este tema de la individuación espiritual. Entonces os invito a respirar profundamente. Y escuchar mis palabras, pero sobre todo las resonancias de mis palabras en ti. Olvídate de la iluminación, siéntate donde quiera que estés y escucha el viento cantando en tus venas. Siente el amor, el anhelo, el miedo en tus huesos, abre tu corazón a lo que eres ahora mismo, no a quien te gustaría ser, no al santo en el que te esfuerzas por convertirte, pero al ser que está justo aquí, delante de ti, dentro de ti, a tu alrededor. Todo lo que eres es sagrado. Ya eres mucho más y mucho menos que cualquier cosa que puedas saber. Exhala, conecta, suelta. Unos momentos más, simplemente para estar con tus resonancias. Y poco a poco puedes abrir los ojos. Y simplemente, a modo de resumen, voy a hablar de un poquito de resumen. La encarnación nos conecta con nuestros potenciales espirituales más únicos, nos enraiza y vitaliza al ego mental, transformándolo en un ser más participativo.
La relacionalidad nos invita a un desarrollo más conectado, más consciente y permeable con la diversidad, con el otro, hacia una vida espiritual más inclusiva y, por tanto, más completa. Y el pluralismo nos invita a dejar ir nuestro narcisismo espiritual y enriquecernos con una rica diversidad, pluralidad de opciones espirituales a medida que labramos nuestro propio camino. Muchísimas gracias por vuestra atención. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta. Se lo dejo a mis maravillosos anfitriones que lo decidan. Estoy intentando salir del share. Ahora. ¿Me oyes? Ahora. No se ve oscuro porque hemos apagado las luces para ver la pantalla mejor. Vale. Estoy en una cueva, ¿eh? Bueno, te hemos aplaudido, pero tú no has podido escuchar el aplauso. Vale, se hizo la luz. Pues un gusto escucharte, Jorge. Y ahora dejamos unos minutos, pues si alguna persona quiere preguntarte algo, yo te transmito la pregunta porque el micrófono no puede ir directamente a ti. Muy bien. Gracias primero por compartir, porque se muere compartir muchas conversaciones. Y yo tenía una pregunta con respecto al proceso de individuación espiritual, el ser individual o espiritual. ¿Cómo lo uniría a tu ¿Cómo cree que se podría unir con las perspectivas de la tecnología digital y el trabajo de, sobre todo, Keiro Netflix y Carnas, que lo han nombrado, pensando en Jung, que también a partir de ahí, la astrología y el monolito de Campbell? ¿Cómo si podría considerarse un camino hacia un proceso de religión individual del siglo XXII o del siglo XXII o del siglo Pero espera, porque me va a ser muy difícil resumir la pregunta. Quería ponerte, girar la pantalla para que pudieras ver al público, pero aquí hay un montón de cámaras y no voy a poder. ¿Puedes resumirla en una frase? Vale. ¿Cómo cree o considera que se podría unir o que se une su perspectiva de individuación espiritual con, por ejemplo, la perspectiva de Keiro Netflix, de una cosmología arquetipal y un proceso de, como el monómito, habla del monómito de Campbell? Me la estás complicando de nuevo. Es una frase. ¿Me escuchas, Jorge? No. Ya. No he escuchado la pregunta. ¿Cómo une o cómo uniría el trabajo, el suyo, con el de Keiro Netflix? Vale. ¿Cómo unirías tu trabajo y el proceso de individuación del que has estado hablando con el modelo de RIS? ¿El modelo de? Keiro de RIS. Yo no sé ni quién es. Rake. ¿Has mencionado a Keiro de RIS? Wilhelm Rake. De Richard Tarnas y la antropología arquetipal. ¿Y cómo unirías? O sea, la teoría participativa con un poco la visión de Tarnas, que si puedes hacer si hay alguna semejanza o cómo se puede relacionar una cosa, tu teoría con la de Tarnas. Sí, claro. Vamos a ver, parte de enfoque participativo está basado en la epistemología participativa de Richard Tarnas, ¿no? Que aparece en su libro La pasión de la mente occidental, sobre todo al final. Gran mentor. Y después, a través de mi trabajo, él también le influyó en su un poco también la astrología arquetípica, el hecho de que los arquetipos, la multivalencia de los arquetipos, lo indeterminado de los arquetipos, ¿no? Al menos eso es lo que me comentó. Oh, ahora puedo ver a la sala, qué maravilla.
¡Qué maravilla! ¡Hola! Hola, hola, hola. Eh, entonces, bueno, aquí claro, el tema de la astrología es bastante delicado porque la astrología habitual, ¿no? Que todo el mundo conoce, ¿no? Pues es una astrología pues que realmente no tiene mucho valor, ¿no? Es la astrología del zodiaco, etcétera, ¿no? De las revistas populares, ¿no? La astrología arquetípica de Tarnas es distinto, ¿no? Está hablando de los arquetipos astrológicos como fuerzas arquetípicas del universo, ¿no? Entonces, claro, la idea es que esta participación que tenemos con el misterio, ¿no? También tiene muchos principios o energías mediadoras, ¿no? Yo veo los arquetipos planetarios de Tarnas, si es que realmente tienen esa existencia, ¿no? Que yo creo que sí que la tienen, ¿no? Como principios mediadores, ¿no? En la evolución personal y también en nuestra co-creación con ese misterio. Yo creo que también es como Richard Rick lo mantendría, ¿no? Para mí la astrología es muy interesante en el sentido de que hoy en día es relativamente fácil reencantar la psique humana, el inconsciente. Es relativamente fácil reencantar la naturaleza, ¿no? Pero si la astrología está en lo cierto, lo que nos está diciendo es algo que va en contra del corazón de la modernidad, ¿no? En contra de lo que hemos mamado por muchos años y décadas, ¿no? Y siglos, ¿no? Nos está diciendo de que el sistema solar está dispuesto, diseñado a través de una tecnología tan increíble que está diseñado para que los movimientos de los planetas del sistema solar puedan guiar la evolución de cada una de los 8 billones de almas humanas que están hoy en el planeta y toda la gente que vendrá después, ¿no? Entonces es una reivindicación muy fuerte, pero si realmente la astrología de arquetipos de tránsitos funciona y todo el trabajo de Rick, ¿no? Pues intenta probar que esto es así, ¿no? Aunque es muy difícil probarlo, ¿no? Yo creo que la astrología es una ciencia participativa también. Tienes que implicarte con ella también personalmente para verificar sus verdades, ¿no? Como la meditación o como cualquier otra ciencia contemplativa, ¿no? Desde fuera, desde un paradigma científico objetivista, es muy fácil encontrarle peros o falacias o problemas, ¿no? Pero es cuando uno se implica que uno puede empezar a abrirse a sus verdades, ¿no? Yo mantengo siempre una especie de escepticismo abierto hacia estas cosas, ¿no? Pero la verdad es que con la astrología yo me he llevado muchísimas sorpresas y estoy realmente abierto, ¿no? A que algo así pues pueda estar funcionando en el cosmos, ¿no? Lo cual vendría a decir de que la Tierra, después de todo, es un planeta especial, ¿no? Después de todo, no somos el centro del universo, pero somos un centro de significado, ¿no? Un centro de significado que en el cosmos que conocemos no está en ningún otro lugar. Por tanto, si hay una tecnología de la conciencia detrás de la expansión del cosmos, ¿no? Detrás de todo este movimiento cósmico, ¿no? Podría tener un sentido, ¿no? Desde ahí, ¿no? Bueno, lo dejo aquí porque creo que me estoy alargando mucho. Muchas gracias por la pregunta, muy buena. Otra pregunta. Cuando tengo, me resuena todo muy simple, muy científico, ¿no? Muy simple, ¿no? Hola. ¿Me estás escuchando? Vale. De nuevo vamos a hacer la pregunta. Pero es simple, ¿eh? Cuando tengo, me resuena todo muy simple, muy hermoso, muy científico, ¿no? Y cuando te oyes, te resuena todo muy simple. Entonces yo me pregunto, ¿qué oposición hay en el mundo, ¿no? En las religiones, para esta lucha que ha habido durante y que sigue habiendo, ¿no? Y que hay mucha oposición entre las religiones. Estoy traduciendo. Sí. Perdón. Porque, claro, bueno, es una reflexión que me hago, ¿no? Que es, lo veo todo muy simple, ¿no? Y no sé, es como hacer todo muy difícil, ¿no? Todo es muy simple y es difícil hacer otro bueno. Sí, igual, es igual. Sí, pero ¿cuál es la pregunta? Solo quería compartir una reflexión. Vale, Pensé que iba a hacer una pregunta. Pues entonces, esta persona... Bueno, está bien, reflexión está bien. ¿Cuál es la reflexión? ¿Por qué hay tanta dificultad? ¿Por qué hay tanta dificultad? ¿Por qué el mundo se hace tan difícil? ¿Por qué las tradiciones luchan contra la ciencia? ¿Qué es esto? ¿No? Es como un misterio. ¿Qué hay detrás de todo esto? Sí, lo que quiere decir es que realmente si hay tanta simplicidad en las cosas, en la naturaleza, si realmente las cosas son simples, ¿por qué lo hacemos tan complicado? ¿Por qué hay tanto
rivalidad entre religiones, la ciencia con la religión, con la espiritualidad. Si todo es tan simple, ¿por qué lo hacemos tan complejo? ¿No? Algo si querías decir. Ya. No sé. Vale. Bueno, exacto, esa es mi pregunta también. Esa es mi pregunta también. Yo lo que diría es que cuando tú te pones a estudiar la historia de las religiones y la historia de los conflictos interreligiosos, ¿no? Te das cuenta de que siempre hubieron otros motivos, ¿no? Subyacentes, ¿no? Económicos, colonialistas, imperialistas, ¿no? Entonces, todos estos otros intereses, ¿no? Cooptaron, ¿no? En las muchedumbres, ¿no? Las creencias espirituales diciendo nuestro Dios es el único verdadero, los demás son los barbarios, siempre como justificación para la colonización, para la conquista, para acabar con ellos o para el genocidio incluso, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay algo muy incrustado en la naturaleza humana, ¿no? Ese etnocentrismo, ¿no? El pensar que nuestra cultura, nuestra religión, ¿no? Es la que tiene la verdad y los demás no. Yo creo que hoy en día todo esto se está relajando cada vez más, pero todavía colea muchísimo, ¿no? Sobre todo a nivel mundial, ¿no? Y las mismas religiones, algunas se han relajado más, pero todavía la mayoría yo diría que reivindican que su profeta, su verdad, su libro sagrado tiene la verdad superior. A mí me entristece mucho personalmente, ¿no? Porque creo que hay algo muy enriquecedor. Creo que las distintas tradiciones realmente cultivan distintos potenciales humanos, distintas maneras de afrontar y superar el egocentrismo, distintas maneras de hacernos más completos, ¿no? Entonces, el estudiarlas, muchas de ellas, y el que las mismas tradiciones pudieran intercambiar, ¿no? Doctrinas, prácticas, etcétera, sería sumamente enriquecedor, y ya lo es en algunos diálogos interreligiosos, intermonásticos, ¿no? Pero a nivel, en la nueva era también, aunque ocurre a un nivel más superficial, ¿no? Pero bueno, también un poquito, también aquí guiño un poquito también al trabajo de Vicente, ¿no? De estas espiritualidades transreligiosas, ¿no? Que también están emergiendo, ¿no? Entonces yo creo que estamos en esa dirección, pero todavía colea muchísimo, ¿no? Pero yo creo que la respuesta habría que buscarla en todos esos motivos imperialistas, económicos, colonialistas, etcétera, etcétera. Muy bien, pues gracias, Jorge. No tenemos tiempo para las preguntas exactamente, pero bueno, tenéis sus libros, tenéis su persona cuando la encontremos en algún lugar donde viaja mucho, pero esperamos que podamos traerlo también en alguna ocasión aquí. Pues muchísimas gracias a todos, me despido y la próxima vez a ver si puedo estar en persona. Gracias.